Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Opinología Indeseable. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, el cual es la violencia. ¿Cuál es el origen de la violencia? ¿Qué significa ser violento? ¿Y por qué la violencia es algo inherente al ser humano? Realmente es un tema muy interesante porque a veces es importante como el hecho de comprender el por qué suceden las cosas y por qué estas eh, se originan dentro del seno de la humanidad. Desde que el ser humano es ser humano, digamos que la historia humana es la historia de la violencia. Es la historia de la opresión, es la historia del gobierno, de los gobiernos, de las imposiciones, de las ideas, de todo ese tipo de cosas. Viéndolo desde este punto de vista, ya que en México se dieron varios hechos. eh, eh, México es un país de violencia, ¿no? Es uno de los países más violentos del mundo, es quizá el cuarto o quinto país más violento del mundo. A pesar de que tiene un muy buen nivel de vida, un muy buen nivel económico, un gran clima, etcétera, tiene muchos factores psicológicos, socioculturales y económicos que permiten que haya tanta violencia. Más que nada tenemos que aclarar que eh, de los hechos acontecidos en el país de esta semana, uno de los más importantes que se dio fue pues no puedo decir masacre, porque todavía no hay números oficiales con respecto a que si hubo masacre o no en el estadio de fútbol, entre el enfrentamiento de la barra del Querétaro y la barra del Atlas. Eh, Fue un hecho bastante crudo, bastante violento. En los videos se puede ver gente corriendo para un lado y para el otro. Podemos ver cómo se abalanzan muchos hombres al unísono a golpear a los de la barra contrario. Los del Atlas estaban burlando de los del Querétaro. Aquí hay una cuestión de que mucha gente cree que es un complot porque la policía abrió las rejas que separaban supuestamente que porque no pudieron soportar la presión de los aficionados y estos se abalanzan contra los de la barra del Atlas y pues es como estaban jugando de locales. Los del Querétaro, pues los del Querétaro eran muchísimos más que los del Atlas y los del Querétaro se dejan ir con todo contra los del Atlas y los videos ahí están. Es horrible ver hombres a los cuales los golpearon, o sea, los madrearon, los desnudaron, les robaron absolutamente todas sus pertenencias, ¿no? Muchos hombres que estaban desangrándose, eso sí es una hemorragia, porque luego mucha gente cree que cualquier cosa es una hemorragia, pero no, eso sí, una hemorragia es cuando ya la sangre sale a chorros y a presión, cuando se rompe una arteria o una vena, ¿no? Entonces, aquí en este caso, al principio de las noticias se evaluaban que había entre 10, 17 y 20 y tantos muertos. Ahora, supuestamente el gobierno de Querétaro dice que no hubo muertos, que todos están hospitalizados, que hay dos personas graves, pero que no hubo muertos. Esas son las que la versión oficial dice. Eh, Qué bueno que no hubiera habido muertos, o sea, realmente si no hay muertos, qué bueno, es lo mejor que no lo haya, pero no sabemos si esto es verdad o no es verdad. Entonces, puesto que no lo sabemos, ojalá que no haya muertos. Sería lo mejor de todo, ¿no? Y si están mintiendo los gobiernos, pues lo vamos a saber tarde o temprano. Y pues bueno, ahí está. Eh, entonces, entrando de lleno al tema, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia es una imposición, sea física, sea verbal o sea psicológica, que ejerce una persona sobre otra. Esa es la definición de la palabra violencia. La violencia puede ser física cuando hay golpes, es psicológica cuando hay manipulación, manipulación por medio del miedo, de meterle miedo a la gente. Por ejemplo, las religiones son mucho de utilizar el miedo. No, ay, es que el diablo, es que si pecas te vas a ir al infierno. Es un tipo de violencia donde estás manipulando por medio del miedo. Y otro tipo de manipulación psicológica es por medio de la culpabilidad. La culpabilidad es aquella de que tú tienes la culpa de que yo me enoje, es que tú tienes la culpa de que grite, de que me violente, ¿no? Podríamos decir aquí, por ejemplo, psicológicamente los del Atlas le estuvieron gritando a los del Querétaro y ellos tienen la culpa de que los del Querétaro se les hayan dejado ir encima, ¿sí? Por más que la agresión física haya sido de los del Querétaro, pues la culpa, muy entrecomillado, es de los que estaban provocando primero. Entonces, aquí hubo una violencia
verbal que luego, y psicológica, que después se convirtió en violencia física. Eh, Cuando esto sucede, hay un fenómeno psicológico que se conoce como histeria colectiva. La histeria colectiva es cuando una persona se encuentra en una masa de personas, o sea, con 100, 50 más personas, 1000 personas, y solo basta que uno lance la primera piedra para que los demás lo imiten y lo empiecen a seguir. Eh, el ser humano siempre le interesa mucho el encajar dentro de un grupo. Entonces es muy común que cuando una persona se enoja haya varias alrededor que respondan al mismo tiempo, porque al no sentirse solas, se les hace más fácil hacer las cosas. Si recordamos, por ejemplo, la tragedia que sucedió en Tlahuelilpan, el ducto este de Pemex que explotó y que causó que un montón de gente muriera quemada, es un gran ejemplo de histeria colectiva porque una persona comienza a robar gasolina y otra persona dice, pues si ese güey puede robar gasolina, ¿por qué yo no puedo robar gasolina? Entonces empieza a robar gasolina junto con el otro, o de 3 se vuelven 4 y luego 5 y luego 10 y es lo que pasó en el partido del Atlas contra el Querétaro. Uno empieza, dos le segundan, 3, 4, 10, 100 y se sienten protegidos por la masa. La histeria colectiva es muy común. La histeria colectiva pasa, por ejemplo, en un concierto. Vas a un concierto, si tú estás solo, lo empiezas a disfrutar, pero si toda la gente a tu alrededor empieza a gritar y empieza a emocionarse y empieza a sentirse feliz, la histeria colectiva lo envuelve y deja de ser un individuo para convertirse en una masa. Es muy común en los estados de fútbol, siempre que ha habido actos violentos, entre más multitudinarios sean, es mucho más fácil que lleguen a ser cada vez más agresivos, porque las personas se sienten protegidas por esa masa. Cuando sucedió la tragedia de Tlahuelilpan, donde el ducto explota y un montón de gente muere quemada, las imágenes son horribles porque salen corriendo para todos lados, y los policías y los militares les están gritando, váyanse para allá, esa madre va a explotar, no se acerquen, y ni siquiera ellos reaccionan, ¿no? Igual que los policías ahora en el estadio del Atlas contra el Querétaro, y la gente no hizo caso porque estaba metida en su histeria colectiva, y de pronto, bueno, pues pasó lo inevitable. Sucede que se desata la violencia y mucha gente muere. Para mí la tragedia de Tlahuelilpan creo que es la peor que ha sucedido en este sexenio de López Obrador, pero bueno, es así. Entonces, como les comento, la violencia es la historia de la humanidad. El humano ha avanzado a partir de actos violentos. Siempre ha sucedido actos violentos y ese acto violento es lo que sucede. La Revolución Francesa fue un acto violento, la Revolución Roja fue un acto violento, la independencia y la conquista, la historia de la humanidad es un acto de imposición violenta. Más o menos, la humanidad tiene alrededor de 6000 años en la que comenzó a registrar 6000 años, bueno, son 8 9 10.000 hacia atrás. Entre 10 y 12 más o menos años. O sea, tenemos 2000 ahora y de antes de Cristo son alrededor de 6000 a 10.000 lo que se alcanza a, a registrar en historia tal cual. Y todos fueron actos violentos. En la psicología del ser humano, al humano le gusta que se haga lo que sus huevos dicen, lo que sus sacrosantos y azules huevos dicen. Es, yo quiero imponer a mi Dios, voy a agarrar este grupo de séquito de personas y vamos a madrearnos al otro pueblo, le vamos a partir su madre para que mi Dios sea el chido, ¿no? Yo digo que quiero el río que ese grupo tiene. Vamos a agarrar este séquito de personas, vamos a partirle su madre a ese otro pueblo, porque somos más grandes, somos más fuertes, y vamos a imponer nuestras ideas. La democracia nace como a partir de que no se lleven a cabo los cambios sociales por medio de violencia. Sin embargo, como podemos ver, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en Rusia con Vladimir Putin, pues la democracia a él no le funcionó muy bien y entonces decidió utilizar bombarderos y rifles Kalashnikov a diestra y siniestra para imponer sus ideas. La violencia es la imposición de lo que yo quiero. Eh, el cerebro es un órgano que se mueve a base de
circuitos neuronales que a su vez son alimentados por neurotransmisores. Los neurotransmisores están movidos por varias hormonas. La adrenalina, la noradrenalina, la testosterona, el cortisol, etcétera. Todos estos neurotransmisores activan centros del cerebro que son de lucha o de huida. Y son hormonas muy, pero muy poderosas. La testosterona es una hormona que elimina la sensación de dolor y esta sensación de dolor se va al carajo por el exceso de testosterona. Los hombres son naturalmente más susceptibles a la testosterona que las mujeres porque el cerebro del hombre, perdón, los órganos del hombre producen mucha testosterona, lo cual hace que el hombre sea mucho más violento y reaccione más rápidamente hacia cualquier acto de violencia. Por el otro lado, las mujeres tienen más progesterona, que es como todo lo contrario, y tienden a ser mucho más emocionales y mucho más sentimentales. Esta es la razón por cual la mayoría de las guerras son peleadas por hombres. A los hombres les es mucho más fácil ejercer violencia que las mujeres. Las mujeres, al ser más empáticas y al ser más débiles físicamente y ser más sentimentales, les es mucho más complicado ejercer violencia. La violencia que suelen ejercer las mujeres tiende a ser más psicológica y más de manipulación, más que física. Con esto no quiero decir que las mujeres no sean violentas, sí hay mujeres violentas, pero son estadísticamente menores que la cantidad de hombres y viceversa. Esto es una cuestión de generalidades, más que de todo. No caigamos en la falacia de generalización apresurada de yo conozco una mujer violenta físicamente, por lo tanto todas lo son. No, no funciona así la cosa. Es una falacia de argumentación, de generalización apresurada. Bueno, entonces, sucede que en el estadio de fútbol el cerebro masculino es sumamente competitivo. El hombre es competitivo por naturaleza por cuestiones de la testosterona. Sexualmente se supone que los machos compiten entre sí para poder ser el mejor candidato posible, el más grande, el más fuerte, el más robusto, el que más se imponga a los demás hombres para poder así copular con más hembras. Así lo vemos en la naturaleza con los chimpancés, con los bonobos y con otros mamíferos en general, ¿no? Los leones, las hienas, los perros, etcétera. O sea, se ve así. Y nosotros como seres humanos, a pesar de que querramos decir, no, es que somos seres pensantes y nosotros ya no lo hacemos, sí, todavía lo seguimos haciendo. Tienes olimpiadas, tienes juegos de fútbol, tienes boxeo, tienes artes marciales, tienes un chingo de actividades físicas que normalmente producen competencia. Y dentro de un estadio de fútbol tienes ahí un chingo de testosterona, un chingo de hombres que están emputadísimos porque su equipo va perdiendo, están violentos y se necesita cualquier chispa para que eso encienda y explote y se vuelva un desmadre. Entonces, esto es una respuesta a por qué hay violencia. La violencia viene de, pues yo quiero que se haga lo que mis sacrosantos huevos hacen y entonces yo me quiero imponer ante los demás. Hay muchas maneras de imponerse ante los demás. Económicamente es un ejemplo. O sea, hay hombres que luchan muchísimo para llegar al poder. eh, ya sea por medio de dinero o por medio de la política, ¿no? Entonces, hay guerras, luchas territoriales, luchas físicas o presiones psicológicas. Y cuando tú vas en la calle, por ejemplo, y de repente te quieres meter en el tráfico con un güey, y entonces empiezas a echarle el carro encima, ¿no? Y empiezas a acelerar, y empiezas a rugir el motor, y empiezas a hacer cosas para imponerte a esa persona. La otra persona se siente frustrada, y entonces esa frustración lo hace violento, ¿no? Y empieza a gritarle, hijo de tu puta madre, ¿qué estás haciendo? Bla, bla, bla. Entonces, esta frustración es la que hace que una persona se vuelva violenta. La frustración y la victimización producen violencia. Cuando una persona no se hace lo que esta persona quiere, es la que lo vuelve violento.
Supongamos que quieres meterte en la fila, alguien no te deja y entonces, ¿qué me ves, hijo de tu puta madre? Y empiezas a pelear con esa persona. Entonces, la violencia y la victimización la victimización y la frustración es aquello que produce violencia. Ahora, eh, el día de ayer se llevó a cabo la marcha del 8M, la marcha feminista, que se lleva a cabo generalmente año tras año en todo el mundo. Pero no hay ninguna marcha más violenta que la marcha mexicana, la marcha en México. En América Latina hay más marchas, pero México es particularmente violenta por una razón bien simple. Antes de Peña Nieto, perdón, cuando estaba Peña Nieto y estaba Calderón, no existían estas marchas, no porque antes en el país no hubiera violencia. Sí la había, pero no había dos cosas importantes. Primero, el fácil acceso a Internet para la organización, como en el caso del WhatsApp, del Messenger, de Facebook y todo ese tipo de cosas. Esta es bastante más reciente. Esa es la primera, que permite la organización y la visualización de los hechos violentos. Cuando un hecho violento se da en el país, es muy fácil de que todas las personas se den cuenta por medio de memes, de noticias, de links, de noticias falsas, etcétera, y corre por todas partes y la organización se facilita mucho más que lo que se facilitaba antes, porque los celulares inteligentes con Peña Nieto, yo pienso que empezaron como a la mitad del sexenio, más o menos. Creo que antes de mi primera mitad del sexenio de Peña Nieto no había celulares inteligentes y la gente solo se podía comunicar por medio de computadoras. Entonces les era mucho más difícil tener acceso a una computadora que ahora el acceso a un teléfono celular y red de internet. Entonces, López Obrador es un presidente que cuando entra al poder, lo primero que hace es no reprimir al pueblo. López Obrador no reprime al pueblo físicamente, o sea, no está utilizando al ejército para reprimir a las personas, ni tampoco a la policía. A lo mejor sí contra los migrantes, pero pues, es otro cantar. Eh, pero con Peña Nieto sí sucedía. Con Peña Nieto, cuando había una manifestación, inmediatamente desechaba el ejército y a la policía encima. Como Peña Nieto jamás rindió cuentas a nadie, pues realmente no importa. Cassian Salvador Carrillo, como las mujeres que se echaron el techo del vidrio encima, fue por la violencia. Sí, mira, eso es exactamente lo que estoy explicando. Si una persona se siente frustrada, inmediatamente lo primero que hace es ejercer violencia contra la otra persona, porque está frustrada. Entonces, estas mujeres se sienten frustradas porque, según la lógica que ellas manejan, el gobierno no las apoya y entonces empiezan a destruir cosas, ¿no? En general, a mi punto de vista, está mal enfocado, pero ya luego lo vamos a ver más adelante. Y entonces empiezan a destruir una estructura y la estructura se les viene encima, ¿no? Ya antes había sucedido, una vez una chica lanzó una bomba molotov a una policía, pero creo que no la tiró bien y le cayó a ella misma y se prendió fuego ella misma. Y las propias policías, que eran a las que estaba atacando, fueron las que terminaron salvándole la vida de morir quemada con un extintor, ¿no? Al final de cuentas. También está el otro caso, en donde unas chicas, me parece que iban de Puebla al DF, toman una combi, y en esa combi llegan al DF, y las mismas chicas de la manifestación rompieron los vidrios de la combi, la rayonearon todo y la destruyeron. Y las chicas no pudieron volver en combi. O sea, fuego amigo, podría decirse. ¿Y quiénes fueron los que la arreglaron? Hombres. Bueno, eso es otro cantar. El asunto aquí es que esa frustración normalmente a veces es mal llevada, ¿no? O sea, si tú tienes una frustración y empiezas a ejercer violencia, no piensas racionalmente porque tienes tu cerebro lleno de testosterona, lleno de hormonas y de todas esas cosas que estamos diciendo, y entonces empiezas a hacer tonterías simplemente porque tienes tantas hormonas y tantas cosas dándole en chinga que te produce que el cuerpo no reaccione, el cerebro no reaccione como debería de reaccionar, y entonces puedes producir violencia porque sí, simplemente, ¿no? Eso es lo que vimos otra vez en el estadio. Es gente que no fue racional en ningún momento. Es gente que se dejó llevar por la violencia, destruyó y golpeó personas hasta casi matarlos porque se dejó llevar por todo ese instinto animal sin en ningún momento detenerse a pensar.
Como estaba explicando hace rato, hay hormonas que están en el cerebro y entre una de ellas es la hormona de la adrenalina. La adrenalina y la noradrenalina lo que hacen es que suben el impulso cardíaco, comienza a bombear sangre a lo cabrón, se elimina la sangre de los músculos por una hormona que se llama cortisol, y ese cortisol le quita la sangre a los órganos, se la da a los músculos y entonces el cuerpo está listo para salir corriendo y para pelear. Pero también le quita suficiente oxigenación al cerebro y entonces la persona no piensa, está con toda la adrenalina y listo para el combate. Entonces, ¿qué sucede? Que estos hombres en el estadio están listos para el combate, pero no hay actividad cerebral suficiente que los haga detenerse y que los haga pensar que lo que están haciendo es una estupidez, es un delito y que van a ir a la cárcel quizás 20 años o 30 años por defender algo tan pendejo como un equipo de fútbol. Porque un equipo de fútbol, defender un equipo de fútbol es una pendejada porque simple y sencillamente ni tiene nada que ver con los jugadores, ni estás ganando dinero, ni nada. Es meramente fanatismo. Eso es lo único. Pero tu cerebro no piensa claramente porque está inundado con adrenalina y toda esa onda de violencia que quieres ejercer en ese momento. Por la frustración y el berrinche que estás haciendo. Entonces, eh, volvemos a lo de, por ejemplo, la marcha del 8M, ¿no? Las mujeres dicen, estamos indignadas por la cantidad de violencia que se está ejerciendo en el país y los hombres son los violentos y deben de dejar de ser violentos. Tienen toda la razón, la lucha es absolutamente justificada, pero quizá el problema está en que no se está yendo a atacar al gobierno, sino que se está atacando a las personas de a pie, que muy probablemente no sean ellas las que están ejerciendo la violencia. O sea, si tú ves de repente un carro de una persona X y le rompes un vidrio, o lo rayas con pintura o con aerosol, pues eso al gobierno no le afecta en nada, le afecta solo a un particular que su carro se rompió. Y que pues a lo mejor le va a costar miles de pesos el arreglarlo. Eso no les ayuda, no abona en nada a la causa. Eh, y para esto hay un falso dilema en psicología que se llama falacia del falso dilema. La falacia del falso dilema es que pareciera que solamente hay dos opciones cuando no es cierto. Hay mucho más que dos opciones. Si pones el ejemplo de que dicen, es que te indigna más una pared que la violencia contra las mujeres, no. Pueden indignarte las dos cosas. Te puede indignar un chingo la violencia contra la mujer y te puede indignar un montón los desapariciones y los feminicidios, pero también te indigna que te chingaron tu carro. O sea, te pueden indignar las dos cosas. No significa que si una de ellas sucede, la otra no. O sea, las dos pueden indignar. E incluso pueden ser tres, o pueden ser cuatro, pueden ser muchas más. O sea, realmente no tiene nada que ver una idea con la otra. Es una falacia de falso dilema. Es como se dice, oye, es que, no sé, dicen, López Obrador es un dictador. Y tú dices, no, es que no es un dictador porque un dictador es alguien que, no puedes hablar mal de él porque te tira la policía encima, ¿no? Ah, maldito super, López Obradorista que amas al presidente. No, no es cierto. O sea, puedes odiar al presidente y darte cuenta también a la vez que no es un dictador. O sea, puedes tener las dos ideas en la cabeza. Si no puedes conciliar las dos ideas en la cabeza, entonces no eres una persona racional, eres una persona meramente sentimental. Y como ya dijimos hace rato, pues los sentimientos no son para pensar, los sentimientos son solamente para sentir. Y el sentimiento es supervivencia. Realmente no es una cuestión de que te vuelva más inteligente ni tampoco que te cause más eh, que te ayude a mejorar como persona. Los sentimientos son reacciones naturales para descomprimir algo, ¿no? Es lo que estamos hablando. Una cosa es la violencia y otra cosa, por ejemplo, es un sentimiento como la tristeza. La tristeza te hace sentir, te hace llorar y todo, pero no te hace sentir, no te hace pensar racionalmente de si que la cosa por la que estás sufriendo en ese momento tiene, por ejemplo, arreglo o no tiene arreglo, o tiene una manera de solucionarse o no. Pero estamos hablando de dos niveles diferentes. Hay personas que son mucho más sentimentales y tienden a racionalizar menos y hay personas que son mucho más racionales y tienden a ser mucho menos sentimentales. Eh,
tiene que ver todo con la cuestión de imposición, como ya lo dijimos hace rato, ¿no? Pongamos un ejemplo, los antivacunas. Una persona antivacunas dice, es que tú me quieres imponer a mí el que yo me ponga una vacuna. Entonces yo voy a hacer una marcha, como lo que pasó en Francia, para yo imponerte a ti que tú no me pongas una vacuna a mí. Y entonces se vuelve una lucha de imposición. Incluso dentro del movimiento antivacunas hay hay discrepancia. Y cada güey quiere siempre meter su idea y decir es que mi idea es mejor que la tuya, ¿no? Incluso dentro de la misma lucha feminista hay grupos que pelean uno contra el otro. Pongamos otro ejemplo. Hay un grupo de feministas que no aceptan a las personas trans como mujeres. Donde dicen, no, es que las personas trans no son mujeres. Son genéticamente hombres y por lo tanto son hombres. Y nosotras como feministas TERFs, creo que les llaman, no queremos a los, no queremos a los trans. Y luego tenemos a las personas que dicen, no, es que sí, las personas trans sí son mujeres y tienen que ser tratadas como tal. Gerd Martínez, si bien los argumentos de reclamo son legítimos, el medio invalida su coherencia. A ver, nada más que necesito extender un poquito esto. Dice, al final todo lo visto es el resultado de una combinación nociva creada por un sector de población con demasiado tiempo libre, un sector de la población que no está haciendo su trabajo y un tercero que se beneficia económicamente del conflicto de los dos primeros y el resto de la sociedad. Bueno, sí, o sea, porque tenemos que entender que para esto siempre hay intereses de conflictos. Como les comentaba hace rato, hay mujeres dentro del movimiento feminista que son anti-trans y estas personas anti-trans tratan de someter a las que sí quieren a los trans. O sea, es como, por ejemplo, dentro de los mismos veganos hay vegetarianos, ¿no? Y luego hay unos que sí comen leche y unos que no comen leche y luego los que sí toman leche les parecen muy mal que otros tomen leche. Entonces, el ser humano es tremendamente complejo con respecto a querer imponer lo que él quiere a los otros grupos. Es extraordinariamente complejo. Unos quieren que te pongas vacuna, otros que no, etcétera. O sea, es lo que estábamos diciendo. Y con respecto a lo que Gerd dice, los reclamos son válidos, sí, absolutamente. O sea, la cuestión de la violencia es muy terrible, pero tratar. Y si por ese lado no se ve, hagan lo que hagan y destruyan lo que destruyan, jamás van a obtener los resultados. O sea, nunca van a disminuir la violencia contra las mujeres porque se están dando palos de ciego, básicamente. Pueden llegar a pensar o creer que están contribuyendo a visibilizar el problema, pero el mensaje pudiera no estar llegando a los verdaderos causantes de ese problema. Porque si algo pudieron haberse dado cuenta en lo que sucedió en el estadio de Querétaro contra con los del Atlas, con lo que sucedió, es que esos hombres no son racionales. Entonces, al no ser hombres racionales, no se van a detener en la comisión de un delito. Porque son personas que no tienen una educación suficiente para poder entender que lo que están haciendo está mal. Ellos están haciendo las cosas solamente por sus huevos y porque quieren hacer las cosas. Entonces, ¿cómo vas a evitar que una persona de escasa educación y lleno de ira y de sentimientos de frustración y de violencia y todo eso no cometa un delito cuando él simplemente está careciendo tanto de la información como está haciendo apología a la violencia? Cuando tú ves, por ejemplo, una canción de reggaetón, es pura violencia. Y es pura violencia contra la mujer. Sin embargo, se habla muy cabrón así de, es que es un género urbano hermosísimo y que te permite bailar y expresar tus libres sentimientos de sexualidad. Pero hace apología al delito, puta madre. Hace apología al delito. Y no solamente hace apología al delito, también es violento contra las mujeres y sin embargo se acepta.
como si no tuvieran nada que ver el bagaje cultural, como en algo como la música o como las narcoseries o como ese tipo de expresiones en las que la violencia es el eje central de la imposición de las ideas. Hasta cuando tú estás viendo, no sé, una batalla de rap, por así decirlo, eso habla solamente de penetración y de violación y de partirle la madre a alguien y golpear, güey. Si quieren mejorar como humanidad, tienen que dejar de lado ese tipo de discurso. Pero si lo justifican en qué es arte y qué es cultura, pues entonces realmente es estar dando a tole con el dedo, realmente. Es hacerse pendejo, sostener una doble moral muy cabrona. Porque yo no le veo el sentido, o al menos ese es quizá mi punto de vista, de decir que es un medio de expresión válido y que como medio de expresión válido, entonces vamos a permitir que todo esto suceda. Las personas son mucho más susceptibles de lo que parece. ¿Se acuerdan en su juventud cómo, no sé, idolatraban a alguien, a una niña de una novela infantil y se empezaban a vestir como ella? Recuerdan que hay muchos otakus que les encanta el anime y empiezan a vestirse como sus personajes y empiezan a actuar como sus personajes. ¿Se acuerdan que hay gente que le gusta vestirse de Batman o de Spider-Man o de cosas así? Eso significa que la gente es influenciable. Entonces, si de pronto ustedes tienen expresiones culturales como el reggaetón o como o como los narcocorridos, por ejemplo, y que les encanta ese tipo de cuestión, hay gente que empieza a verlo como una salida válida para su frustración y para su violencia. Y empieza a actuar como esos narcos y como esos reggaetoneros en donde al final de cuentas objetivizan a la mujer y la utilizan como si fuera un recipiente de sus propias vanidades. Entonces, no se debe de tener un doble discurso para decir, unas cosas son buenas y otras cosas son malas, según a mi conveniencia y a lo que a mí me guste. O sea, tiene que ser todo puesto en balanza y darse cuenta de que las cosas son así. O sea, hay de todo. O sea, realmente. Entonces, sumando que por un lado tienes a las personas frustradísimas por conseguir dinero a toda costa. Y por el otro lado tienes a personas que quieren ser como los narcos o que quieren ser como los reggaetoneros. Y tienes este tipo de expresiones que se juntan muy bien y que se amalgaman muy bien. Pues lo que tienes es una sociedad como la sociedad mexicana, que estalla en violencia por copiar cuestiones que apropian como si fueran parte de su cultura. Terrible, pero tratar de disminuir todo tan fácil a no, hombres malos, no lo hagan, es una caricatura. De hecho, es un espantapájaros, una falacia del espantapájaros, porque se caricaturiza a la verdadera razón de por qué suceden las cosas. Un hombre ejerce violencia contra una mujer por la misma razón que lo que estábamos hablando hace rato. Porque el hombre está frustrado por algo, se hace la víctima por algo y termina con todas estas hormonas causando que haga un acto violento. Eh, Pongamos el ejemplo de la violación, ¿no? Este, las, las mujeres son más susceptibles al sexo solamente pocos días al mes, muy pocos. 4, 5 más o menos, que es el periodo de ovulación. Y sin embargo, los hombres producen esperma prácticamente 24 horas al día, ¿sí? Todo el tiempo. Lo cual hace que el deseo sexual de un hombre sea muy alto, y el de la mujer sea muy bajo. Entonces, como no siempre empatan, o no se gustan, o no son una pareja, o no quieren, entonces el hombre frustrado, el hombre que se victimiza, quiere ejercer violencia contra la otra persona para imponer su deseo, ¿no? Yo quiero sexo. No, tú no quieres. Pues entonces a huevo. Que es lo mismo que sucede, por ejemplo, con una persona cuando te asalta, ¿no? Dame tu dinero. No, no quiero darte tu dinero. Huevo. Entonces, si no te mato o te acuchillo o algo para que tú hagas lo que yo quiero.
es ejercer violencia. Y lo mismo pasa en grupos políticos, en fútbol, en lo que tú quieras. La violencia se funciona así. Una persona que quiere que las cosas sucedan por sus huevos. Ahora, dentro de este mismo comentario dice, todo es resultado de una combinación nociva creada por un sector de la población con demasiado tiempo libre. Sí, pues me imagino que son los organizadores. Un sector de la población que no está haciendo su trabajo, que aquí en este caso estamos hablando de a todos los niveles de gobierno, ¿no? Desde la institución policíaca que no está llevando a cabo una investigación, desde un sector de prevención que quizá puede ser psicológico o de la salud que tampoco está ya, o que a veces no es suficiente para esto, y en el nivel preventivo, y también instituciones de justicia que están rebasadas, como ya había comentado antes. En México se llevan a cabo tantos delitos, pero tantos delitos, o sea, en México se producen un chingamadral de delitos porque prácticamente cualquier delito en México es altamente redituable. Si se roban un celular, adquieres el dinero del celular. Si no lo puedes vender, lo vendes en partes. Si robas, asaltas a una persona, lo haces. Si vas a secuestrar, obtienes dinero. Si violas a alguien o la empiezas a meter a trata, ganas dinero. Si se muere, vendes sus órganos. Si la persona comete un delito en el cual sea tráfico de personas, va a obtener dinero en Estados Unidos. Si empieza a traficar droga, dinero en Estados Unidos. O sea, todos los delitos en México son tan redituables que por eso hay tanto delito. Y eso produce una cantidad enorme de impunidad porque no hay policía suficiente, ni gobierno suficiente, ni instituciones suficientes para poder con tanta perra violencia. Ahora, si se van a la raíz de todo eso, ¿cuál es el origen o el común denominador de los delitos en México? El dinero, ¿sí? La desigualdad, el capitalismo. Porque mientras tú le laves el cerebro a un joven, tanto tienes, tanto vales, y tienes que apoyar a los millonarios, y tienes que trabajar un chingo para comprarte unos tenis de marca, un traje de tal marca, un carro de tal cosa, siempre vas a tener violencia. Porque las personas, la idea del capitalismo de trabaja un chingo y vas a ser rico es una pendejada, porque no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Una persona muy pobre que apenas tiene agua potable en su casa no tiene las mismas posibilidades que un güey que nació en una cuna de oro, que tiene auto desde su juventud, que tiene universidad y prepa y maestría y su puta madre. No es lo mismo. Según estudios de los índices Gini de la desigualdad, indica que es la desigualdad, la que produce la violencia o las violencias. En el caso, por ejemplo, de países como México, si tienes gente exageradamente rica y gente exageradamente pobre, siempre va a haber una lucha de competencia en donde el pobre va a tratar de conseguir dinero de alguna manera. Entonces, en México, la cuestión de la comisión del delito o el narcotráfico son como elevadores a la riqueza rápido. Muchas de esas personas prefieren morir jóvenes, pero vivir como ricos 5 años, que vivir como pobres 50, ¿no? Entonces, ¿hay oportunidades? Sí, pero las oportunidades no son iguales para todas las personas. El problema es la desigualdad, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cambiar para erradicar la violencia en el país? La desigualdad. Se tiene que cambiar el enfoque de observar al ser humano como un instrumento de comprar chingaderas nada más. Si el ser humano cree que lo único en la vida es comprar, siempre va a hacer todo lo posible por obtener dinero. Entonces, así sea por medio de ejercer violencia, de ir y conquistar un país, como por ejemplo Rusia con Ucrania. Todos los países del mundo han sometido a otros pueblos por dinero. Entonces se tiene que cambiar la manera del ser humano de ver al dinero como el fin último. El dinero no debe de ser un fin, el dinero tiene que ser un medio para que el ser humano logre llegar a ser feliz. Sin embargo, si una persona no puede ser feliz con mucho dinero, no lo va a hacer tampoco con poco. El problema del dinero
es que hay millonarios con muchísimo dinero y que de todas formas son infelices. Entonces el dinero no es la felicidad, es un medio, no un fin. Eh, en el caso, por ejemplo, tenemos a Donald Trump, ¿no? Donde Donald Trump es exageradamente rico, pero se ve que es exageradamente frustrado, infeliz, lleno de odio, lleno de rabia, y tenía una mujer oprimida a su lado, como Ivanka Trump, que se veía que lo odiaba por todos lados, ¿no? Y tienes por el otro lado a un señor como Don Mujica, que estuvo en el bote y que él dice, soy feliz porque hice lo que pude y tuve una vida muy rica. Entonces, realmente es más bien de cómo se ve la perspectiva hacia adelante. Y en el caso de la violencia contra las mujeres tenemos que saber, o en el caso de los feminicidios y todo eso, es que pues también los feminicidios son fruto de esa violencia económica. Las mujeres que desaparecen muchas veces pues son para trata de personas. O sea, son eh, una mezcla entre narco y gobierno que capitalizan ese delito. Entonces hay que buscar la manera de cambiar la perspectiva para que la gente no solo busque el dinero. Espero sus comentarios, denle like al video si les gustó, muchísimas gracias y compartan. Que pasen buenas noches. Bye.